Buenas tardes a todas y todos. Buenas y santas a todas y todos. Viva la Santa Federación, decía mi muy papá. Bien, muy bien. Mi papá me lo decía eso, mira vos. ¿Tu papá te decía viva la Santa Federación? Que era todo junto, buenas tardes, viva la Santa. Ah, mira vos. Sí, no sabía eso. Yo pensé que eran dos cosas separadas. Pues tu viejo era montonero, No. ¿federal? No. ¿Y por qué decía eso? ¿Qué entonces? sé yo? No, bueno, capaz No que era sé. un topo. Ahora que están de No, moda, ¿viste? no, Los no, topos, no. los copitos, No. hay todo tipo de... No, hombre respetable. Bueno, esperemos ahora a ver qué nos dicen acá ya los... El número 32 es el programa. 32 y qué es el 32 no sabemos, vamos a averiguar. No, siempre estamos en la sorpresa, Bueno. hasta que Karen y Alberto que nos los sorprenda. saludamos, nos lo dicen. Bueno, hoy tenemos un programa donde vamos a juntar al coronel Gaddafi con el general Perón. Ah, bueno. Mirá vos qué interesante. Uh-huh. Hay un video muy lindo, ¿no? Muy Sí, importante, que demuestra después, muchísimo. Que no lo ¿Qué? hizo Gaddafi, ¿eh? ¿Lo viste vos? Sí, impresionante. Y porque esto, como desierto, ahí, Libia, desierto, y cómo construyeron toda una red para, un río, para ¿no? llevar Un río agua. subterráneo. Gaddafi lo empezó. Sí, como lagos pequeños, o sea que nunca se difundió eso, ¿no? No, por eso. Y fue una obra, no sé, monstruosa. Impresionante, está muy bien documentado y cómo lo destruyeron después con la invasión, ¿no? Termina ahí, así que préstenle mucha atención al video, que tiene mucho que ver con esto que vamos a hablar hoy. Y que acá nos están diciendo los amigos que el 32 es el dinero. Ah, bueno. Pequeño problema cotidiano. Pero que tiene que ver justamente con el tema de lo que nosotros presentamos cuando teníamos toda la expectativa de que el Frente de Todos iba a aprovechar la oportunidad que tenía para revertir el desastre que había hecho Cambiemos y Macri, cuando presentamos aquel expediente, ¿te acuerdas que lo hicimos juntos con otros compañeros al Banco Central? Sí. Que tenía que ver con este problema del dinero, ¿no? O sea, o circula el dinero nacional, porque el dinero es la sangre de la nación, es como un cuerpo, si vos tenés... Dijimos alguna vez, es savia, como exacto, la savia. Exacto. Uh-huh. Y nosotros tenemos la sangre contaminada por una moneda extranjera. Exactamente. Así que muy bienvenido este día, casualmente, de 32. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando presentamos ese expediente, sacamos este libro, que fue en forma digital, que Clelia se lo llevó al Papa Francisco en mano, y que después circuló dentro de las posibilidades limitadas que tiene la versión digital, que se llamó El General Perón, el desaparecido del siglo XXI, que lo vamos a poner ahí en pantalla, ¿no? En este libro han pasado 3 años. Digamos, ya es hora de hacer el balance del desastre del Frente de Todos y la la pérdida de oportunidad que se ha tenido, pero donde justamente por no haber seguido las enseñanzas del general Perón, que nosotros recopilamos acá y las adaptábamos con el proyecto que presentamos en el Banco Central, justamente para que el sistema financiero nacional recuperara el control en la moneda nacional del dinero, terminara con la inflación, bueno, con todo esto que no se ha hecho. Y sí, perdona, pero es importante también esto, porque justamente alguien me decía en estos días, pero todavía con las cosas que hizo Perón ahora quieren traerla de nuevo. Las traemos actualizadas al mundo de hoy. O sea, hay cosas que, claro, que se rescatan y que no quedan igual que en el 40 y pico, sino que funcionan en este mundo nuevo, cambiado también. Exacto, y de hecho los otros países del mundo hacen lo que hizo Perón. Claro. Acá no se hace, acá se hace exactamente lo contrario de lo que hizo Perón, y todos los países del mundo, o sea, nadie puede negar que la Comunidad Económica Europea es el diseño peronista de intervención del Estado. O alguien puede decir que no. No puede decir. Ni hablar China, Eurasia, Rusia. El mismo Estados Unidos tiene el diseño que tiene de funcionamiento de su campo, es el mismo que tenía el IAPI en la Argentina. O sea, todos los países hicieron peronismo y Argentina hizo todo lo contrario de Perón. Por eso estamos en el estado que está. Y cuando nosotros acá decimos digamos, algunos capítulos, lo leemos acá, pero no vamos a leer todo el libro acá, pero dice la concepción sistémica del general Perón, claro, el proyecto de ley de emergencia económica, financiera y comunicacional,
el general Perón como desaparecido del siglo XXI, en el sentido de que las categorías de interpretación y de solución de los problemas han desaparecido, que enseñó Perón y puso en práctica, han desaparecido de la política argentina, aunque usen los logotipos para las elecciones y demás. Por lo tanto, después de 3 años, podemos decir, cada vez más está desaparecido el general Perón de la dirigencia argentina. Y hay un capítulo muy importante que se vincula con este tema del video de Gaddafi, que se llama Perón y la crisis mundial de hiperproducción en el 2020. Esto habría que correrlo a hoy, al 2022. ¿Por qué? Porque Perón siempre describió que el problema mundial era la crisis de sobreproducción y la crisis de superpoblación. Lo dijo ya en el 52 y después en todos sus libros cuando estaba en el exilio. Y en eso coincide con el diagnóstico central de los principales economistas, con Keynes, con Marx, con David Ricardo, de que el problema de la superproducción es el problema central de la civilización. Y como bien decimos nosotros, con la inteligencia artificial eso está potenciado. Bueno, el video que vamos a ver de Gaddafi, donde Gaddafi convertía el desierto, como dice al final, en uno de los grandes productores de trigo del mundo. Sí. Fíjense. Sí, aparte abasteciendo agua, que es un problema fundamental en África. Por eso, pero el agua ¿en qué terminaba? En convertirlo riegos, en un convertir, ya no petróleo, ya Libia no disputaba el mercado del petróleo, el gas, sino el mercado de los cereales. Claro, los alimentos, sí. Y por eso lo destruyeron, por eso es muy importante ese video, pero que se junta con el diagnóstico de Perón, que es el diagnóstico pendiente que tiene la élite mundial, que entró, como bien hay muchos documentos, nosotros lo dijimos y ya es vox populi en todos los analistas serios, de que no hay locomotora económica mundial. Y no hay locomotora económica, ¿por qué? Porque esa crisis de sobreproducción hace que cada vez haya más deflación de precios, bueno, lo que venimos diciendo en todos los programas, pero ahora, por eso en el programa anterior hablamos de que el mundo ha entrado en un estado revolucionario, y eso hace que se va a empezar a discutir otra cosa, porque ya han agotado, la élite mundial agotó los simulacros, como fue el autoatentado de las Torres, la fabricación del ISIS, del terrorismo islámico para la pandemia, la guerra de Ucrania, ya usaron todo. En 22 años se les agotaron todas las herramientas mediáticas e institucionales para salir de esta situación de parálisis mundial, incluso de retroceso. Sí, yo con lo que no estoy de acuerdo es con el tema de la superpoblación. Eso es un parámetro que bastante relativo, digamos. En todo caso, lo que hay es concentración de población en algunas mega ciudades, pero superpoblación en el mundo, con la riqueza que hay para distribuir, no es un problema. Es interesante lo que decís, hay que estudiarlo. No hay que el planteo de la superpoblación, hay una cuestión de concentración, como vos decís, pero también lleva a una presión, porque esa superpoblación hoy es un factor deflacionario. Bueno, porque con no estas hay instituciones, no hay políticas que distribuyan como Dios manda. No es que sobrepoblación implica hagamos los planes de reducir la población o la superproducción, como decía, frenemos la tecnología. No, se trata de que tenés que cambiar las instituciones, porque la realidad es que entran casi 100 millones de trabajadores todos los años al mercado mundial de trabajo, en un mercado mundial que cada vez utiliza menos gente porque tiene más tecnología. Entonces, sobrepoblación no en el sentido negativo, sino en el sentido de que produce un factor de deflación de salario, deflación de ingresos, junto con los otros factores de sobreproducción. En ese sentido hay que estudiarlo, ¿no? Y me parece que que justamente lo que ha entrado al mundo ahora no tiene salida. Nadie sabe qué hacer en esas condiciones de no saber qué hacer. Las próximas elecciones van hacia un corrimiento hacia la derecha en todo el mundo. De hecho, va a volver ahora en noviembre, gana otra vez Trump. En Israel gana otra vez Netanyahu. Acá va a ganar Cambiemos. Bueno, ya está. Ya es evidente, con 100% de inflación en 2 años, podemos decir todo lo que quiera, voluntad, pero ya está.
Y en Brasil gana Lula. Y en Brasil gana Lula, el pobre Lula va a estar solito, como ¿sabes cómo lo van a tosigar? Lo van a golpear desde todos lados. Ya han ganado en Chile con el tema de la Constitución. Así que hay que prepararse, porque el año que viene vas a tener la derecha más recalcitrante gobernando todo el mundo. Porque lo que no dice que no es derecha no tiene ninguna capacidad de resolver esta crisis de sobreproducción que plantea Perón y que demuestra el video de Gaddafi. Digamos, sí, sobre todo porque no va a estar en los gobiernos, en las palancas, digamos, del poder. Por eso, entonces ahí viene, empieza otra discusión política. No hay más margen para la socialdemocracia, no hay más margen para los progresismos. La derecha va a fracasar, no es que porque gane va a triunfar. Seguirá generando para de hecho, sí hay quien misma dice que Macri no quiere subir, no quiere ganar él personalmente porque sabe que va a ser un quilombo, sabe que va a ganar, pero dice que gane otro, yo no. Claro. La propia Cristina, en mi interpretación, en el discurso a los curas, el otro día ya se bajó la candidatura. Hay quien dice que sí, quien dice que no, pero ya lo dijo claramente. No me motiva a ser presidente, me motiva a solucionar los problemas del país. Dice, ya fui presidente 2 veces, mi compañía una vez, no me motiva, o sea, eso fue después del atentado. O sea, que porque ella también sabe que el que se siente en la Argentina en el 2023 se sienta arriba de, no un polvorín, de una bomba atómica. Un volcán. Entonces, en esa situación que va a ser mundial, hay que pensar, todas las ideas que nosotros venimos trabajando de nuevos paradigmas inevitablemente se van a ir instalando. Por eso lo que está planteado en este libro lo volvemos a traer, porque acá está planteada la renta básica universal, todo el resto de los mecanismos que van a estar cuando fracase la derecha, que va a gobernar los próximos 2 años en el mundo. Mal va a gobernar, ya sabemos que va a ser esto que nosotros planteamos acá, y que se está planteando en diversos, no que porque lo hayamos dicho nosotros acá. No, pero que sean temas que para empezar a discutir ahora, no esperándolo al fracaso, pero porque sabemos que va a fracasar. Sí, pero digo, discutirlo porque hay que buscar nuevas soluciones. Nuevos paradigmas, tiene que encarnar todas estas ideas en nuevas en nuevas ideas, en nuevas instituciones y en nuevos ejes de lucha. En nuevos ejes de lucha. Sí. Y ahí, me parece que por eso es importante volver a hablar del general Perón como desaparecido dentro de acá, y todo esto que estamos haciendo de recuperar ampliamente los peronistas que resistieron al justicialismo colonial de Menem y Duhalde, recuperarlo como hemos hecho en el programa anterior con Pino y como vamos a seguir haciendo en los próximos programas con distintos actores. No es un ejercicio espiritual y de homenaje nada más, sino que tiene una proyección porque va a encarnar, digamos, todas estas ideas que andan dando vuelta en los próximos años, va a hacer que esos nuevos referentes actualizados, el progresismo se va a tener que actualizar porque ya está desactualizado, el peronismo se tiene que actualizar porque ha sido cooptado por los poderes coloniales de pensamiento, la impotencia que declaran todos para salir de esta situación es grande. Ellos van a surgir con mayoría en las 2 cámaras, porque Milei va a sacar el 10% de los votos y eso le va a dar la mayoría en las 2 cámaras, así que va a ser un escenario de resistencias y de luchas muy bravas a partir de 2024, cuando asuma el nuevo gobierno. Y esperemos también que los invitados que tenemos hoy nos den también otras visiones, otras ideas, ¿no? Para eso están invitados. Y vamos a ver, por ejemplo, ahí hay una cuestión interesante, vamos a hablarlo hoy con Alfredo Grande, que viene, que era compañero de ruta y de lucha de Polino, que murió ayer, con el cual nosotros tuvimos muchos puntos en contacto. Tenemos documentos gráficos muy ricos para hacerle un homenaje de cuáles fueron esos puntos de contacto, pero bueno, justamente la idea de recuperar algo que me llamó mucho la atención, ese peronismo que vuelve a las fuentes es un peronismo que vuelve a llevarse bien con el socialismo, no tiene otra solución. Y el otro día, hablando con Massitelli,
me dijo algo que le pedí la fuente. Le digo, mirá que me estás dando una primicia muy interesante. Me dice que en el 45, cuando Perón tuvo que elegir la fórmula que la acompañaba, que resultó ser Perón-Quijano, el primer intento que tuvo Perón de vicepresidente, ¿sabe quién fue? No. Según Masitelli, le digo, bueno, tráeme la fuente, porque eso nunca lo había escuchado. Alfredo Palacios. Mirá qué primicia que estamos dando acá, dicho por un miembro del Partido Socialista Auténtico, fue presidente del Partido Polino. No, esto me lo dijo Masitelli. Masitelli, que está vivo, que se comprometió que me va a traer la fuente de donde está, porque me parece que para replantear, para hacer un revisionismo interesante, es si Perón lo llevó, y que no pudo porque ya el gorilismo de izquierda estaba dentro del Partido Socialista. Le digo, ¿por qué no pudo? ¿Por qué no lo aceptó? Palacios quería. Claro. Palacios quería ser el vicepresidente de Perón en el 45. Entonces, fíjate cuando la derecha colonial cantaba las pelotudeces que cantaba contra el socialismo nacional, andá a quejarte a Perón, porque Perón fue el primero que quiso poner un socialista junto con él en la fórmula. Realmente te estamos tirando acá una primicia en la editorial, que en realidad si está escrito por algún lado, pero bueno, lo vamos a desempolvar. Después, de hecho, Perón apoyó a Palacios como senador de la capital en las elecciones del 61, senador o diputado, no me acuerdo, cuando fue primer diputado socialista de América. Bueno, todo eso lo hizo con el apoyo de Perón. O sea, había un diálogo, más allá de que nosotros sabemos, está documentado, de que Scalabrini y Ortiz le escribía los discursos a Palacios, y Palacios lo decía textual, punto y letra. Entonces, miren esta cuestión de la argentinidad latente, todo lo que hay, todo lo que hay para discutir de nuevo y para actualizar. Si tenemos una prueba contundente y que nadie pueda discutir, de que Perón quiso que la fórmula del 45, surgido justamente de las patas en la fuente del 17 de octubre, fuera Juan Domingo Perón, Alfredo Palacios. ¿Qué tal? Así que bueno, todo eso va a volver a estar en el marco de la crisis del Estado revolucionario del mundo y de la Argentina. Se pone ya se pone sobre el tapete a partir de que ha renunciado Cristina a la candidatura. Todos me dicen que no. Digo, bueno, lean, escuchen el discurso y lo van a ver. Cambia el escenario, y entonces hay que prepararse ya. Todo lo nuevo, todo lo horizontal, todo lo que estamos planteando. Sí, que también, hay algo que leí que también un psicoanalista lo decía en estos días, con esto de cómo responder al odio, si es con el amor, que hay que decir que vamos con el amor a los odiadores, y que realmente esa respuesta en espejo no es la más útil, porque el odio no se vence así. Pero decía que lo contrario del amor es la indiferencia, no el odio. Y me pareció interesante, ¿no? Lo contrario del amor, disculpa que es la indiferencia. Hubo interferencia. ¿Es la? Indiferencia. Y sí, eso te duele más que otra cosa. Claro, pero digo, como en esto de ir repensando toda esta cosa que se dice en los medios, ¿no? De que si se fomenta el odio, si cómo se contrarresta el odio, ¿no? Como ir la indiferencia pensando. Sería, por ejemplo, apagar todos los medios de comunicación. Claro. Desobediencia civil. No responder, viste, hay compañeros que son buenos compañeros y se la pasan reproduciendo lo que dicen ellos. Y bueno, no reenvíes más, ni los leas, nada. Justamente dice que dice? psicoanalista dice que eso ratifica el poder hegemónico del otro. Cuando uno le responde en los mismos términos, está ratificándolo. Y lo que decía la genialidad que decía nuestra artista, ¿cómo se llama? ¿Cuál? No te registro. Moria Casán. Moria, claro. Cuando decía, no te registro. Claro, es eso. Claro, sí. No te registro. Sí, claro. Eso es lo que tenemos que hacer dentro de la desobediencia civil, que se empieza ya, porque una de las estrategias para enfrentar a Cambiemos es la desobediencia civil. Hay que pensarla, trabajarla, empezar a... Bueno, él también habla de eso, nuevos métodos de lucha, que lo decíamos nosotros. ¿Quién también. Es el psicoanalista, te acordás? Jorge Pinedo se llama, no es es pariente muy lejano de ese Pinedo. Pero sí, lo decíamos la semana pasada también, ¿no? Hablando de cuáles son los nuevos acontecimientos, las nuevas formas de lucha
que hay que inventar. Bueno, vamos terminando. Muy bien. Y vamos directamente a charlar con uno de nuestros amigos, invitados de hoy, Aldo Dusdevich. Que está en el sur, ¿no? Él vive en Neuquén. Sí. Es un revisionista histórico también del peronismo y con el cual en algunas cosas coincidimos, en otras no, pero bueno, en esta hay que reconocer que él hace un trabajo de desempolvar muy, muy rico. Radio con Aguante. Hola amigos, 2/3 de nuestro planeta están cubiertos de agua, pero de agua dulce no mucho. Sus reservas mundiales representan solo el 3% del total y se distribuyen de manera muy desigual. Muchos países experimentan escasez de agua dulce y para algunos de ellos este es un problema muy serio. Intentan solucionarlo de diferentes maneras. Quizás el proyecto más ambicioso lo intentó realizar Muammar Gaddafi en Libia. Su asombrosa creación se conoce como el Gran Río Artificial, y hoy aprenderán sobre él. Miren hasta el final y dejen sus conclusiones y comentarios debajo del video. El 90% de Libia es desierto y casi nunca llueve. Al mismo tiempo, debido a la alta temperatura del aire, la humedad se evapora muy rápidamente, y en algunas regiones no hay precipitaciones durante 5 a 10 años. A mediados del siglo XX, los libios buscaban petróleo en el Sahara, pero en cambio tropezaron con algo no menos valioso para ellos: el acuífero Nubio. La fuente subterránea más grande conocida de agua dulce fósil se encuentra en el desierto del Sahara Oriental. Cubre un área de poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados y cubre las fronteras de 4 países en el noreste de África. Sus reservas de agua son inconcebibles y ascienden a miles de kilómetros cúbicos. En la década de 1960 aparecieron las primeras ideas sobre la construcción de un sistema de riego gigante, pero todo comenzó en la primera mitad de la década de 1980. Muammar Gaddafi dio luz verde a un proyecto de construcción a gran escala. El dictador libio tenía la intención de extraer el agua subterránea y desarrollar su transportación a las ciudades del norte del país. Según las estimaciones más optimistas, las reservas descubiertas deberían durar 4.800 años. Si se extraen hasta 1.500 millones de metros cúbicos de agua al año. La realización del proyecto se dividió en 5 etapas. De primero, se construyó una planta para la fabricación de enormes tubos de 80 toneladas que podrían ser fácilmente túneles para automóviles. En total se fabricaron más de 500.000 de tuberías con diámetro de 4 metros. La mayor parte del suministro de agua se realizó a través de estos. Además, para que naciera el Gran Río Artificial, llegaron al país integrantes de importantes empresas extranjeras, entre ellos estadounidenses, japoneses y alemanes. Pero la mayor parte de la primera fase fue implementada por especialistas de Corea del Sur. Para ello se trasladaron tuberías de hormigón por caminos especialmente trazados, cuya longitud total supera los 3,5 mil kilómetros. Se hicieron con la expectativa de que la maquinaria pesada pudiera pasar a través de ellos sin problemas. Además, la primera etapa incluyó la construcción de un conducto de 1.200 kilómetros. Se cavaron enormes zanjas para colocar las tuberías, ya que la red de agua debía ubicarse a una profundidad de 6 metros. En total se movieron unos 85 millones de metros cúbicos de tierra. El costo de la primera fase del proyecto ascendió a casi 5.000 millones de dólares. En la segunda etapa, iniciada en 1989, el acueducto llegó a Trípoli, la ciudad más grande y capital de Libia, con el fin de abastecerla y a los territorios vecinos de un suministro diario de agua, un volumen de 1 millón de metros cúbicos. En la tercera etapa se conectó el grupo de oasis de Kufra y Benghazi, la segunda ciudad más grande del país. En estos dos últimos, se suponía que debía construirse una rama a la ciudad de Tobruk y conectar todo en un solo sistema cerca de la ciudad de Sirte. El resultado es un enorme sistema de tuberías, acueductos y embalses. En total se han perforado más de 1.300 pozos. Una gran parte de ellos tienen una profundidad de más de 500 metros. Muchos de los tramos planificados entraron en funcionamiento. Un acueducto gigante se extendió por más de 3.000 kilómetros y comenzó a transportar agua desde 4 acuíferos subterráneos principales en el sur de Libia a las localidades del norte. Antes del inicio de la guerra civil en 2011, se logró implementar 3 de las 5 etapas y comenzar la cuarta. Con la ayuda del Gran Río Artificial, los libios pudieron llevar a cabo el suministro de 6,5 millones de metros cúbicos de agua dulce a ciudades y pueblos.
proporcionándola a 4,5 millones de personas. La agricultura representó el 70% de su consumo. Gracias al proyecto, aparecieron grandes fincas en el país donde comenzaron a cultivar trigo, cebada, verduras y cítricos. De hecho, el Gran Río Artificial fue concebido originalmente no solo para proporcionar agua a la población, sino también para reducir la dependencia de productos importados. Además, debido a esto, resultó que se ampliaron las áreas verdes en el norte y oeste del país, lo que ayudó a prevenir una mayor desertificación. Esta construcción colosal le costó al Libia una cantidad impresionante. Según diversas fuentes, el costo total del proyecto habría sido de aproximadamente $24.000 millones y la mayor parte del plan ya se ha implementado, y la finalización del proyecto estaba programada para alrededor del 2015. Es interesante que el país haya podido arreglárselas por sí solo. El dinero se recaudó mediante impuestos sobre el tabaco y el combustible, así como con los ingresos del petróleo. Sin embargo, es poco probable que averigüemos alguna vez lo que le costó a la población local, dado que todo el mundo sabe que Gaddafi es un tirano sanguinario y su régimen en Occidente fue considerado una fuente de terrorismo internacional. Sin embargo, existe otro punto de vista. Algunos continúan considerándolo un político talentoso y un líder virtuoso que hizo mucho por los libios comunes. Pero dejemos la reflexión sobre la personalidad del coronel Gaddafi para los historiadores. En la tercera etapa de construcción en 2008, el Gran Río Artificial se incluyó en el libro Guinness de los Récords como el complejo de riego más grande del mundo. Los medios occidentales se mostraron reacios a informar sobre este proyecto. Aunque en términos de la escala del trabajo todavía hay poco que se pueda comparar con él, ese es solo el costo de producción de las tuberías. Por cada pieza de tubería de 7,5 metros de largo se necesitaron 8 kilómetros de alambre de metal carbonizado. Su longitud total sería suficiente para darle la vuelta al mundo 230 veces. Las piedras y la arena gastadas en la fabricación de las tuberías serían suficientes para la construcción de 16 pirámides en Giza. El cemento utilizado en el proyecto podría usarse para construir una carretera de Trípoli a Moscú y continuarla hasta San Petersburgo. Obviamente los libios lograron crear un verdadero milagro de la ingeniería, con la ayuda de la cual pudieron irrigar miles de hectáreas de tierra y cambiar la región literalmente ante nuestros ojos. Pero en 2011 la construcción se detuvo debido a la escala de la guerra civil. Evidentemente no hay tiempo para proyectos de riego, y la guerra fue la causa de los daños en las áreas ya construidas. En los últimos años la prensa ha publicado artículos sobre la escasez de agua potable en Libia. Periódicamente se utiliza como herramienta en la lucha por la influencia de varias fuerzas políticas y los habitantes comunes y corrientes son los que sufren. Lastimosamente, debido a la negligencia, la falta de mantenimiento en las estaciones y los ataques armados, la infraestructura de suministro de agua está siendo destruida. El Gran Río Artificial está perdiendo gradualmente su grandeza. No hay nadie que mantenga el Gran Río Artificial y no hay agua en Trípoli, ni en Bengasi y mucho menos en el desierto. Según los expertos, si el proyecto se implementara por completo y no hubiera obstáculos para su buen funcionamiento, el norte de África podría convertirse en el granero del mundo. Con su proyecto de agua, Libia podría iniciar una verdadera revolución verde. También resolvería muchos problemas relacionados con la alimentación en África. Y lo más importante, garantizaría la estabilidad y la independencia económica. Por desgracia, no se sabe cuándo sucederá esto, o si sucederá algún día. Recuerdo con emoción y perdonen que me ensanche el día que en Puerto Sánchez apareció mi canción. Salió de un solo tirón con su letra y melodía, y desde allí quién diría que tanto tiempo después deba cantarla otra vez con el dolor de estos días. Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná, porque el humo de las quemas lo hace llorar. Las especies vegetales cenizas ya son, los bichitos asustados corriendo se van. Las llamas intencionales destruyen
su hogar. Yo soy del agua la canción, del río hermano defensor, y desde aquel mar yo soy fiel opositor. Del humedal yo soy la voz, y por mi hogar voy a gritar. Basta de que más, déjense de negociar. A los hombres que gobiernan les voy a explicar. Esos yuyos que destruyen son mi identidad. Al Apache en este canto quisiera invocar, y espero que me escuche y se largue a llorar. Los gurises de la costa, qué triste que están. Aguariba y Sauce lloró, Carpincho, Nutria, Curuyú. Por mis hermanos a la costa canto yo. Son las cenizas del patrón, el ecocidio es infernal. Somos la Pacha, no nos van a silenciar. Somos la Pacha. Acá, hola Aldo Dusdevich, acá estamos saludándote con Sonia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A todos los amigos de la radio, amigas de la radio, les voy a hacer una pequeña presentación de Aldo. Estamos haciendo el reportaje directamente de Neuquén, es un compañero histórico del peronismo, de las corrientes más de izquierda, para ponerle así un término amplio, y que ha sacado 2 libros muy importantes y a su vez se dedica a un revisionismo histórico, cosa muy importante hoy para hacer en la memoria popular, ¿no? Porque viste que la memoria te la borra cotidianamente los medios de comunicación. Entonces él hace aportes en todos los temas, investigaciones, y a veces hemos coincidido, a veces nos hemos peleado, pero siempre haciendo un revisionismo que ayude a las nuevas generaciones a encontrar nuevos caminos, a no cometer los mismos errores, a crear nuevos caminos. Así que hoy lo invitamos al programa de la radio para que nos cuente un poco en qué anda investigando y después charlar una investigación especial que nos disparó especialmente este programa, que fue la que hizo sobre el secretario general desaparecido de Oscar Smith, de Luz y Fuerza, ¿no? Así que, bueno, Aldo, no sé si querés presentar mejor tu historia, de lo que yo he tratado de sintetizar rápidamente. No, muy bien. Lo hiciste muy bien, perfecto, ¿no? En realidad, yo no soy ni un historiador ni un escritor, soy un militante político del peronismo de muchos años que desde hace 6-7 años atrás está dedicado de lleno a investigar y escribir, ¿no? Así que un poco es mi tarea diaria. Trabajo mucho sobre los temas de los 70 y lo que hago es una suerte de, como vos bien decías, de, no sé si se llama revisionismo, pero o por lo menos mostrar aspectos de la historia que no son muy conocidos. Y entre esos, por ejemplo, que es lo que vos mencionabas, yo empecé ya, mirá, lo que pasa es que yo tengo una columna que hago todos los domingos en un diario acá en Neuquén, que se llama La Mañana de Neuquén, donde voy escribiendo lo que a mí me pinta, digamos.
entonces ya hace varios meses que estoy con qué dijimos el 24 de marzo, qué pasó, digamos, cómo se movieron cada una de las fuerzas políticas, económicas, sociales, luego del 24 de marzo. Porque uno lo que conoce, digamos, lo que está publicado y difundido respecto a la dictadura es básicamente lo que tiene que ver con la represión, desaparecidos, pero, digo, la dictadura no fue solo eso, fue un conjunto de elementos que fundamentalmente fue imponer un modelo económico a sangre y fuego, que es el modelo económico neoliberal que está expresado en el discurso de Martínez Dios el día 2 de abril de 1976. Y bueno, y luego cómo juega cada uno de los actores políticos durante la dictadura, ¿no? Entonces, bueno, ya analicé todo cómo jugaron todos los partidos de izquierda, las organizaciones armadas, y empecé hace un par de notas con el movimiento obrero. Yo siempre digo que cuando yo escribo sobre las cosas que yo no sabía, por lo tanto, si son novedosas, para mí van a ser novedosas para quien las lea, ¿no? O sea, lo que te asombra, lo que descubrís te asombra y eso pensás que va a asombrar, y es correcto. Lo que descubro y que me resulta nuevo, novedoso, digo, yo esto no lo sé, porque muchos compañeros que yo tengo en los grupos de WhatsApp, y me responden, dice, yo esto no lo sabía. Y digo, mira, la verdad que yo tampoco lo sabía, y por eso es que lo estoy escribiendo, porque lo encontré, lo descubrí, lo investigué y bueno, pude armar algo en referencia a eso. Pero además es sobre una época que vivimos, digamos. O sea, son cosas de lo que vivimos que no sabíamos. Pero lo que pasa es que yo digo siempre lo mismo, es decir, uno estando dentro de la historia o del proceso, por ahí sabe, digamos, lo que uno sabe como propio es un 5% de lo que luego podés encontrar, digamos, cuando empezás a investigar y ampliar, ¿no? Lo que sí tenemos, aquello que lo vivimos, es el clima de época, porque claro, uno al haberlo vivido tiene la percepción de qué es lo que pasaba, cómo se estaba viviendo ese momento. Pero bueno, luego muchas cosas, digamos, una enorme cantidad de cosas que uno no las tiene registradas, porque tampoco, porque uno tiene una vida y no se dedica a leer todo ni registrar todo lo que está sucediendo. Así que, bueno, con el tema del movimiento obrero, empecé a trabajar, y la primera sorpresa que me llevé cuando, en una de la primera nota que hice, fue cómo la dictadura tenía planificada, digamos, entre las cosas que tenía planificada, era cómo iba a meterse a demoler el poder del movimiento obrero, ¿no? Al punto que hay 3 leyes que se publican, digamos, decretos leyes de la dictadura son, ¿no? Pero bueno, que en ese momento tenían fuerza de ley, que se publican el mismo 24 de marzo. Entonces, primera cosa que me llama la atención, digo, la pucha, estos tipos tenían, es decir, venían planificando el golpe, y en la planificación del golpe jugó un papel muy importante la planificación de cómo iban a contener, doblegar, dividir, digamos, qué estrategia tenían respecto al movimiento obrero. Entonces, el primer día, ya el 24 de marzo, ellos sacan 3 leyes. La primera es la suspensión del derecho a huelga, la segunda es eliminar el fuero sindical, y la ley de residencia, por la cual podía ser deportado todo extranjero sospechoso de atentar contra la seguridad nacional.
y luego siguieron fueron avanzando. Una de las cosas que también es muy llamativa, ellos derogan antes del golpe, antes del 24 de marzo, la afiliación a los sindicatos era obligatoria, o sea, te descontaban la afiliación como te descuentan hoy la obra social. Bueno, eso es derogado por la dictadura, entonces los sindicatos se quedan sin afiliados. Entonces, ¿con qué concepto? Con el concepto de decir, bueno, acá se afilia el que quiere, el que no quiere no se afilia al sindicato. ¿Qué resultó de esto? Resultó que al año, digamos, de haberse dictado esta normativa, la cantidad de afiliados en los sindicatos era superior a la anterior del 24 de marzo. O sea, había habido... Mirá qué interesante ese descubrimiento. Sí. Muy bueno. ¿Ves? Es un dato muy llamativo. Eso está dicho en un trabajo muy interesante, porque en realidad, digamos, yo digo, es el problema de la academia, ¿no? La academia argentina, que es profundamente liberal, profundamente gorila, aunque, digamos, se encubra de progresista o de ser de izquierda, digamos, pero lo que tiene que ver con el peronismo y lo que tiene que ver con las organizaciones sindicales, en la academia argentina, en la universidad argentina, se le da muy poca bolilla. Entonces hay muy poco escrito. Cuando uno se pone a buscar información dura, seria sobre estos temas, no encontrás. Hace poco en una librería en Buenos Aires le pregunto a una librería especializada ahí en la Avenida de Mayo, la Avenida de Mayo y 9 de Julio, ¿no? Una librería que se dedica a libros políticos, al peronismo. Le pregunto, digo, ¿tenés un libro de los sindicatos y la dictadura? No hay nada, o sea, no había nada, no hay cosas escritas sobre esto. Es una deuda que la academia, digamos, aquellos que se dedican a la historia, tienen respecto del movimiento obrero. Bueno, y sí encontré un trabajo muy interesante que hace el CIAS, que era un organismo que dependía de los jesuitas, de los jesuitas, un sacerdote que se llamaba Jacinto Luci, que es un protegido de Jorge Bergoglio, porque los primeros dirigentes, las primeras reuniones de lo que va a ser luego el grupo de los 25, Mirá, que son los que van a organizar la primer huelga importante en 1979, se empiezan a reunir allí en el CIAS, bajo ese paraguas, digamos, que le daba la compañía de Jesús, ¿no? Bueno, y hacen un trabajo que es del año 80, o sea que todavía no había terminado la dictadura, pero donde ellos tienen un análisis bastante detallado de lo que pasó, cómo se movió el movimiento obrero, que lo firma Jacinto Luci y lo firman dos dirigentes sindicales de ese momento. Uno de ellos, ya te digo quién es, porque se me va el nombre siempre, bueno, ahora se me fue. Pero bueno. ¿De qué gremio? ¿No te acordás qué gremio o no? No, para que ya te lo digo, porque, a ver, uno es el Pato Galmarini, que yo pregunté el otro día y digo, y el Pato porque aparece como del gremio de los periodistas, acá está. El otro lo recontra conoce, que es Víctor de Llenaro. Nunca me sale, lo que pasa es que nunca me sale el nombre de Víctor. El sindicalismo argentino hace camino al andar, se llama este documento. Mirá qué lindo. Lo firma Jacinto Luci, director del Centro de Promoción Sindical del CIAS. ¿Luci era sacerdote? Sí, dijo. ¿Cómo? Que sí. ¿Luci era sacerdote? Sí, Luci era sacerdote jesuita. Y Víctor de Llenaro de los estatales y Fernando Galmarini de
del mismo que conocemos ahora, ¿no? Que ha venido cambiando. Él pero mismo, bueno, el Pato Galmarini era. El Pato Galmarini, Mirá. sí. Que figura como prensa. Yo el otro día le pregunté a unos viejos compañeros, digo, che, ¿el Pato alguna vez estuvo en el sindicato de prensa? Me dijeron, no. Bueno, a ver, estamos hablando que estamos en la dictadura y probablemente era alguna agrupación o lo que sea, ¿no? Nadie te daba... Sí, era... Y para hacer un trabajo... Mirá qué interesante. Además, digamos, para hacer un trabajo interesante, no era necesario tener chapa, digamos, institucional de dónde venías. Pero bueno, ellos son los que aquí remarcan mucho el tema de la cantidad de afiliados, o sea, cómo responde la base trabajadora, digamos, en materia de afiliación y de adhesión a los sindicatos. Y bueno, así llegamos. Ellos, o sea, Videla tiene muy claro, ¿no?, de que, fíjate, en el documento de las bases políticas para la reorganización nacional, Videla dice: deben dictarse las leyes fundamentales de asociaciones gremiales de trabajadores. Es necesario quitar a estos organismos el poderío económico que proviene de la acumulación de riqueza, dado que cuando esto se agrega a la fuerza gremial, corrompe la función de sus dirigentes e instituye poderío político. Claro, o sea, no tenés que tener poder político. Es sincero. Claro, pero como para él es inevitable que se corrompan, ¿no? Para Videla. Claro. No, pero el miedo al poder político, ¿entendés? Sí, o sea, a tener poder político. Argumentando que van a ser corrompidos. Corruptos. Claro, y lo que dice al final, dice, eso les da, lo dice así, instituye poderío político. Claro, les da poder político a la clase trabajadora. Esto lo tiene muy... la dictadura lo tiene muy claro y apunta del primer día, digamos, a quebrar a los trabajadores. El segundo tema importante es que ellos, a diferencia de lo que hicieron en 1955, no intervienen a todos los sindicatos, intervienen el 1 de abril de 1976, o sea, estamos hablando pocos días después, una semana después del golpe. Intervienen la CGT, por supuesto, y intervienen 12 sindicatos, que son los más importantes, ¿no? O sea, la UOM, la construcción, los de trabajadores de prensa, Telefónico, Petrolero del Estado, la Asociación Obrera Textil, la Federación de la Carne, los vendedores de diarios, estibadores portuarios, ESMATA, astilleros navales y Petroquímicos de Rosario. O sea, no intervienen a todos, intervienen solamente, digamos, mandan interventores militares a 12 sindicatos, entre ellos a Luz y Fuerza. ¿Con qué finalidad? Según la interpretación que hacen algunos que han escrito sobre esto, con la finalidad de dividir, de meter una cuña en el sindicalismo y empezar a trabajar, digamos, a cooptar los gremios más chicos, ¿no? O sea, y con menor poder. Diciendo, bueno, los grandotes los separamos, le mandamos una intervención por la cabeza y a los otros más chiquitos los dejamos que funcionen, porque estos pueden servir, digamos, nos pueden servir para crear una brecha dentro del movimiento obrero, brecha que en definitiva nunca se terminó de concretar, porque también esto es otro tema interesante que uno ve, que si bien hay una corriente combativa, digamos, si hay otra corriente más participacionista o acomodaticia, digamos, con el gobierno militar, los dirigentes, de pronto uno ve que en determinados momentos hay dirigentes de estos combativos que están, digamos, actuando de un lado y de los que son acomodaticios actuando del lado de los combativos. O sea, y que yo entiendo también que eso forma parte de
una vieja política del movimiento obrero, que es decir, bueno, en esta anda vos, acá no voy yo, acá pegamos, acá negociamos, digamos, una dinámica que es la que históricamente ha tenido el movimiento obrero argentino, que le ha servido, digamos, siempre para sostener y mantener un poder muy importante dentro de la sociedad, ¿no? Y bueno, y ahí llegamos al caso de Luz y Fuerza. Luz y Fuerza no era, digamos, Luz y Fuerza venía de la dictadura anterior, de la dictadura onganiana Nuce, siendo un gremio participativo, digamos, o sea, cercano a los militares, que bueno, esto le daba posibilidad, por un lado, de tener las mejores condiciones para sus trabajadores, porque, entendamos, no, el principio básico de cada dirigente gremial es que su gremio, que su gente tenga, digamos, el mejor convenio colectivo, los mejores sueldos, etcétera, etcétera. Y a veces eso se logra en una mezcla de lucha y negociación. Entonces, bueno, de acuerdo a cómo les va viniendo, van usando uno u otro mecanismo. Entonces digo, Luz y Fuerza era un gremio que no pertenecía a los gremios combativos, no aparecía como un gremio combativo ni de izquierda, y estaba embanderado, digamos, toda su conducción, empezando por Tacones, Juan José Tacones, estaba embanderado en lo que eran las 62 organizaciones, o sea, el peronismo más ortodoxo. Incluso hay un detalle que fines del 75, la CGT hace un homenaje a los militares caídos por la subversión y digamos, dicen que uno de los promotores de ese homenaje fue justamente Oscar Smith. Bueno, digo todo esto para encuadrar qué es lo que va a pasar porque claro, uno cuando yo cuento o empiezo a ver esta situación, digo, bueno, pero ¿cómo? Si no era tosco, digamos, no pertenecía a los sectores de izquierda, no era un gremio peligroso desde el punto de vista de lo político. ¿Por qué razón justamente Smith es el dirigente sindical más importante, digamos, que fue secuestrado y asesinado? Y bueno, yo creo que la respuesta me la da el Buenos Aires Herald, donde cuando se inicia un conflicto, o sea, en ese momento Luz y Fuerza era un gremio muy, muy poderoso desde el punto de vista tenía 60.000 afiliados, tenía una red de centros de salud, cooperativa de vivienda, cooperativa de consumo, varios hoteles de turismo social. Digo, hasta el día de hoy, si uno va a Bariloche, de los mejores hoteles que hay en Bariloche y en Mar del Plata, son los hoteles de Luz y Fuerza. O sea, era un gremio con mucho poder, con sus afiliados tenían y siguen teniendo uno de los mejores convenios colectivos que tienen los trabajadores. Y la dictadura, o sea, Martínez de Oz intenta, digamos, encarar su plan de racionalización, de privatizaciones, y arranca por lo más duro, digamos, por SECBA, despidiendo 284 personas el día 5 de octubre de 1976. Así, de un saque despiden a casi 300 trabajadores, dentro de los cuales está el mismo Smith, porque básicamente son toda la línea de delegados, etcétera, etcétera. Bueno, esto genera una reacción inmediata del gremio. El gremio empieza a reunirse en la clandestinidad.
mientras siguen negociando con Liendo, que era el ministro de Gobierno, etcétera, etcétera, el ministro de Trabajo en ese momento. Pero bueno, empieza una disputa que estamos hablando octubre, principios de octubre de 1976, que va a llegar hasta febrero, ¿no? ¿Y qué dice el Buenos Aires Herald en una editorial del 18 de octubre? Dice: el resultado de la huelga de los trabajadores de Luz y Fuerza será el que decida quién está gobernando el país, las Fuerzas Armadas o los sindicatos peronistas. Un importante principio está en juego. ¿Es el gobierno militar lo suficientemente fuerte como para poder imponer su voluntad al poderoso sindicato? Bueno, me parece que, acá esta frase me hace entender no solo, digamos, hasta dónde la dictadura lleva el conflicto, sino que también me hace entender el secuestro y asesinato de Smith. Porque, como dice el Herald, que en ese momento, digamos, era una expresión de lo más refinado del establishment, se publicaba en inglés este diario, está diciendo ahí, bueno, a ver, como que el periodista acá le está mojando la oreja a los milicos, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, demuestren que ustedes tienen poder, porque si en la primera de cambio que quieren hacer Luz y Fuerza les tuerce la mano, la verdad que hicieron el golpe al pedo, sería, ¿no? Y bueno, y esto, claro, ellos plantean, los militares plantean, la dictadura, una pelea con el sector sindical, o sea, eligen dar esta pelea con el más pesado del grupo. O sea, a ver, es como si uno va, hay una patota y hay que enfrentarlo. Bueno, si uno va y le pega la piña al más grandote y voltea al más grandote, seguramente los otros se van a dispersar. Este es el concepto con el cual la dictadura se enfrenta, digamos, esta pelea con Luz y Fuerza. Una pelea que va a seguir evolucionando. A fin de octubre se producen 500 suspensiones. Luz y Fuerza, bueno, alterna los paros, las movilizaciones, con lo que ellos llaman trabajo a tristeza. Hay relatos muy, muy llamativos. Dice que solían ingresar tropas de gendarmería o de ejército a las oficinas o a las áreas de trabajo de Luz y Fuerza, y lo que hacían los trabajadores era moverse muy lentamente, y aquello que se podía hacer, digamos, en 15 minutos, hacerlo en 1 hora. Entonces que el oficial a cargo se volvía loco gritando para que se apuren, qué sé yo, y era la actitud de los trabajadores no era generar, digamos, violencia ni oposición, sino actuar con lentitud. Y bueno, dice que finalmente el milico que se aburría de que ya le hagan eso y se terminaba yendo, porque claro, no los podía matar, no les podía pegar, porque en realidad los tipos, digamos, el trabajador no estaba haciendo nada, ni se estaba defendiendo, ni estaba ejerciendo ninguna resistencia, sino que simplemente lo que hacían era lo que ellos llamaban era trabajo a tristeza. Sí, disculpame, Aldo, para los oyentes que por ahí, jóvenes que no recuerdan, hay que tener el impacto, la dimensión de lo que tenía Luz y Fuerza abajo, que era Segva. O sea, lo que hoy está repartido en un montón de empresas privatizadas, exacto, en ese momento era una sola, y Segva abarcaba la luz y la energía de toda la capital federal y todo el Gran Buenos Aires. O sea que cualquier medida que tomaba golpeaba sociológicamente sobre el corazón principal de la Argentina, ¿no? Entonces, esas medidas que vos decís
que yo creo que también había algunas cuestiones también de sabotaje a la producción, ¿no? Sí, claro. Impactaba había, sociológicamente más que cualquier otro gremio. Claro, porque, a ver, Luz y Fuerza, yo me acuerdo, yo lo conocía a Tacone bastante y siempre decía, bueno, nosotros tenemos el poder de bajar la palanca. Luz y Fuerza te baja la palanca, te quedás sin luz y cualquier gobierno sale corriendo a negociar para que vuelva a la luz, ¿no? Y más hoy entonces, en día, que toda la tecnología, ¿no?, está dependiendo de eso también. Claro, es decir, en todo momento, y esto sigue siendo hoy, ¿no? Y bueno, en ese momento también combinaban este trabajo a tristeza con pequeños sabotajes, pequeños o medianos sabotajes que aparecían como accidentes, ¿no? O sea, de pronto se incendiaba algo, se quemaba algún cable. Y claro, si para aquel que es de afuera y no conoce técnicamente cómo funciona, siempre es difícil saber si se te cortó la luz porque algún cable estaba mal y se quemó, o porque uno te desenchufó y te hizo un nudito por ahí y se explotó todo, ¿no? Bueno, esta fue, digamos, una pelea que Luz y Fuerza fue dando. A fin de año lograron la liberación porque Wilmer se llamaba el secretario general en ese momento, estaba detenido, estaba preso como una gran cantidad de dirigentes sindicales, entre ellos Lorenzo Miguel y otros, que estaban presos desde la noche del 24 de marzo. Bueno, Smith logra con esta pelea que en diciembre, para las fiestas, liberen a 60 dirigentes y militantes gremiales que estaban detenidos. En el medio, digamos, y en el medio del conflicto, secuestran e intentan desaparecer a tres trabajadores de Luz y Fuerza, que también, digamos, tienen que ser liberados y en forma a los 3 o 4 días por las medidas de fuerza que toma el gremio. Bueno, y transcurre enero, y en febrero, o sea, ellos, la dictadura había derogado el convenio colectivo, lo había derogado por decreto. Y ya en febrero, los primeros días de febrero, hay un semiacuerdo con un funcionario de Economía que dependía directamente de Martínez de Oz, para acordar, digamos, la restitución del convenio. Bueno, están en esa negociación donde parece que, o sea, la dirigencia dice, bueno, ya ganamos y medio que eso relaja las medidas de prevención que venían teniendo, porque la dirigencia de Luz y Fuerza durante todo el espacio del conflicto vivía en una suerte de semiclandestinidad, sin dormir en su casa, digamos, durmiendo en lugares distintos, digamos, cuidándose de que pudiera ser detenido o ser secuestrado. Y justamente es cuando dicen, bueno, ya está, Lescano habla con Smith y le dice, bueno... ¿Lescano o Tacone? Lescano era mano, o sea, era una mano derecha de Smith, ¿no? O sea, un Lescano, en ese momento era a Lescano lo hace, así como Tacone hace a Smith, digamos, Smith hace a Lescano, ¿no? O sea, era un amigo de él, que él lo llevó al gremio y estaba muy cerca de él, digamos, en todo este proceso. Yo creo que Tacone estaba fuera del país en este momento.
no sé decirte bien, pero no aparece Tacón en esta historia. Debe ser que no estaba, que estaba fuera del país. O estaba preso o estaba fuera del país, una de las dos. Entonces, en ese momento se relaja, digamos, la medida de seguridad. Smith va a dormir a su casa en Villa Domínico, la misma casa, porque esto es importante también, esto es importante que lo marquemos, ¿no? El otro día un compañero ex montonero dice que leyó esta nota. Entonces el comentario que me hace dice, bueno, a mí lo que me choca, dice, la verdad que a mí lo que me choca es que los dirigentes sindicales se enriquezcan tanto. Y ese es un error, un grave error de que en esa época, no estoy hablando de los dirigentes sindicales de ahora, no me quiero meter en camisa de 11 varas, pero sí quiero marcar que en esa época lo que desde la tendencia revolucionaria, Montonero, etcétera, llamábamos la burocracia sindical, no era gente que hubiese engrosado su patrimonio. Oscar Smith vivía en su casa de Villa Domínico, la misma casa que se había hecho con la mujer, con su novia, con quien se había casado, que estaba a 3 cuadras de la casa de sus padres. O sea, Rucci también, a Rucci lo matan en una casa que era prestada y su casita era en Aedo. Lorenzo Miguel se terminó muriendo en la misma casa donde en Villa Lugano, donde vivió siempre. O sea, a pesar del poderío económico que los sindicatos tenían en ese momento, los dirigentes sindicales no es algo que se le pueda achacar a los dirigentes sindicales de esa época, que tenían una vida ostentosa, y particularmente Smith, y eso lo dicen todos los que lo conocieron, era una persona que detestaba, digamos, hacer ostentación, que no le gustaba, digamos, tener custodia a su alrededor. Y bueno, tal vez, entre otras cosas, eso fue lo que permitió que ese 8 de febrero, a la mañana, cuando estaba trasladándose hacia el sindicato porque se iban a ir con Lescano, iban a ir a Mar del Plata a ver a su familia, las familias que estaban en un hotel sindical en Mar del Plata, dos Ford Falcon con jóvenes de jean, típica operación de la ESMA, de los grupos operativos de la ESMA, lo secuestra Oscar Smith, y desde ese día, digamos, no se supo nada más de él. Todo lleva a apuntar a que fue Macera, que fue la Marina, entre otras cosas porque Segba, el interventor de Segba, era un hombre de la Marina. O sea, en el reparto que habían hecho de poderes en la dictadura, las empresas eléctricas le habían tocado a la Marina, y entonces Macera, digamos, toda esta pelea, este conflicto que se había generado y había venido sosteniendo la dirigencia de Luz y Fuerza, era, digamos, en general con el gobierno, con el gobierno militar, pero en particular era el área de Malina. Así que lo que, digamos, es más probable que hayan sido los marinos los que lo secuestraron a Smith. No hay, digamos, mucha información respecto de por dónde pudo haber, en qué centro de detención estuvo, pero bueno, junto a él también hubo otros, un grupo, ese mismo día o el día siguiente, un grupo de delegados que acompañaban, 12 personas, también de militantes y dirigentes de Luz y Fuerza,
que fueron secuestrados y que desaparecieron junto a Oscar Smith. Digo, me parece, yo termino la nota diciendo, bueno, la dictadura finalmente le estaba contestando al Buenos Aires que era, ¿no? Y le estaba diciendo, acá los guapos somos nosotros. Y ese acuerdo que se había planteado unos días antes de el secuestro de Smith se cae y no se vuelve, es decir, el gobierno lo hace caer, lo desconoce, digamos, no hay ningún acuerdo, el convenio de Luz y Fuerza queda suspendido hasta recién el año 85, durante el gobierno de Alfonsín, digamos, que ese convenio colectivo se repone. Bueno, esta es tal vez la primera batalla importante que el movimiento obrero da contra la dictadura, y ya digo, la importancia de esto es que la dictadura tenía muy, muy claro que para poder consolidarse tenía que doblegar al movimiento obrero, ¿no? Y luego voy por etapas, por capítulos, voy a hablar de lo que es la primera huelga contra la dictadura en 1979, en abril del 79, que convoca el grupo de los 25, lo que luego será la CGT Brasil con Ubaldini a la cabeza, ¿no? Bueno, Aldo, la verdad que tenemos que cortar porque tenemos otro invitado, pero nos gustaría que cada avance que vayas haciendo en esto, tenés nuestro programa a disposición para ir más allá de lo que hagas en la prensa gráfica, transmitiéndolo, porque tu investigación realmente aporta elementos que están borrados o incluso olvidados, como este que acabas de decir en la primera parte de la nota, de que la respuesta del movimiento obrero fue: no nos podemos afiliar, es libre la afiliación, entonces nos afiliamos más. Eso es una maravilla, más allá de que encima hay un cura liderándolo, que sería una cuestión ejemplar hoy, ¿no? Para muchos, para seguirlo. Y bueno, te agradecemos mucho este aporte. Realmente es una investigación que creo que recién empieza. No sé si después habrá tenido derivaciones el caso de Smith en la CONADEP, o si el sindicato llevó adelante una investigación, una denuncia formal. Todo eso seguramente irá surgiendo a partir de este cable que empezaste a tirar vos, o este hilo que empezaste a tirar vos, porque, como vos decís, fue un caso ejemplar de disciplinamiento al movimiento obrero, ¿no? Como que la dictadura no tenía solo como meta el tema de las organizaciones armadas o los subversivos de izquierda o los dirigentes sindicales de izquierda, sino todos los que tenían un poder real de politización, ¿no? Así que la verdad que te felicito por esta nota, y bueno, me gustaría seguir, pero tenemos el otro invitado esperando y nos queda, muy poquito tiempo, media hora. Entiendo perfectamente. Pero ya te digo, demasiado tiempo para contar. No te quise interrumpir nada, y ya te digo, cuando vos consideres nos llamás, que tenés algo, yo de luego te sigo leyendo por WhatsApp tus notas, porque creemos que, aparte, no es un debate solamente histórico, es un debate de futuro, ¿eh? Porque yo creo que el peronismo va a tener que volver a las fuentes, y entre esas cuestiones de volver a las fuentes es recuperar todas estas partes que están tremendamente borradas y olvidadas de la memoria de las bases, ¿no? Sobre todo las nuevas dirigencias. Así que ese es el aporte que, como vos decís, yo no soy un historiador, pero sos un revisionista sin título, y ahí ese revisionismo es un mecanismo de siembra en las nuevas generaciones. Así que te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Te agradezco a vos la atenção. O que é isso aí, menino? Aumente esse som. Faz o L, faz coração grandão, desenrola, o Brasil tem jeito. E faz o L, faz coração grandão. Vem! Lula é o cara é o Lula, o coração da gente que te pediu. Lula é o cara é o Lula, o homem do povo, o melhor presidente do Brasil. Quem nunca abandonou o povo não dá pra esquecer. A sua história se parece com a de tanta gente. Haverá de ser tempo bom pra
faz coração grandão, desenrola, o Brasil tem jeito. E faz o L, faz coração grandão, desenrola, o Brasil tem jeito. E faz o L, faz coração grandão, desenrola, o Brasil tem jeito. Faz o L, faz coração grandão, desenrola, o Brasil tem jeito. Bueno, acá tenemos un fundador de la Argentinada Latente, Dron Alfredo Grande. Que ha sido uno de nuestros primeros invitados en el programa Nuevo Poder también. Exacto, sí. Y siempre nos ilustra, nos desestructura, nos conmueve, todo con sus diversos escritos en Pelota de Trapo, ¿no? Que es básicamente en Pelota de Trapo, sí. Ahí es donde... Hace 12 años. ¿Es una catarsis? Porque este programa para nosotros es una catarsis. Es que en realidad la catarsis es como... ¿Ves? Ya hice lío. Acá no. Ya hablamos catarsis y empezamos a tirar agua. Bueno. Dale. No, la catarsis como primer paso es necesario. Es insuficiente si solamente catarsis. O sea, catarsis, elaboración, reflexión, y con eso andamos bien. Pero sí, hay momentos catárticos. Yo prefiero hablar de momentos catárticos. Momentos. ¿No? Momentos, sí. Como la pretarea, que es un momento. Si todos pretarea, nunca llega a la tarea, etcétera, etcétera. Muchas veces lo burocrático es justamente no permitir los momentos, ¿no? Si diré, bueno, vamos al grano. Y sí, pero para llegar al grano, mejor tener momentos catárticos, pretarea. Perdón el anglicismo, pero lo llama el timing, ¿no? Hay personas que lo tienen, personas que no lo tienen. O están siempre en pretarea o prohíben la pretarea. Entonces, la catarsis, que básicamente es emocional, pero no solamente, porque muchas veces uno dice, bueno, al fin dije lo que quería decir toda mi vida, digamos, ¿no? Lo saqué de encima. ¿Sabes dónde se nota mucho? En los casos que lamentablemente no son pocos, cuando hay abuso sexual infantil, ¿no? Cuando hay incesto. Y claro, en general son secretos guardados para la misma persona, y llega un momento en que se da la posibilidad de hacer catarsis y es muy liberadora. Ahora, después de eso tenés que elaborar... La catarsis es verbal siempre, ¿no? ¿O hay otra forma? No. Es verbal, no verbal y paraverbal. Es todo, todo. Es un movimiento corporal. ¿No? Exactamente. Sí. Bueno, el teatro, acá Sonia lo sabe bien. Sí. Siempre ha sido un gran dinamizador de la catarsis, ¿viste? El fenómeno teatral es... Pero a mí lo que me preocuparía, entre tantas cosas que me preocupan, es si es solo catarsis. Claro. Porque eso tiende a ser masivo, pero efímero. Por ejemplo, hay muchas reacciones sociales que son catárticas. Y después se van y parece que nada queda. Imagínate si hacemos un debate si el diciembre de 2001 fue catarsis o no. Se vayan todos y se quedaron todos. Bueno, por eso te digo, hay un riesgo cuando solamente es catarsis. Y para que eso no pase, ¿qué tendría que pasar, digamos, de la catarsis para que bueno, tenga una elaboración efímero? Una elaboración que lo va a hacer los que tengan ganas, porque no todos tienen ganas de elaborar. Hay mucha gente en realidad no. Estoy cómodo sin elaborar. Bueno. No me moleste. No me joda que estoy viendo el capítulo, el chiste muy gracioso. A mí me causa gracia, ¿no? Porque se puede contar cuando un amigo le dice al otro, mirá, estoy muy preocupado porque me divorcio. ¿Y por qué te divorciás? Y porque mi mujer me dice que veo mucho Netflix. ¿Y cuántos años estuviste casado? Y 8 temporadas más o menos. Entonces, llega un momento en el cual vos te metés tanto que ya no podés salir ni querés salir. Bueno, hace muchos años un paciente me habló del área de confort. Primera vez que lo escuchaba. Él trabajaba en IBM. Y dije, ¿qué es el área de confort? Y ahora lo usa todo el mundo. Y ahora está... Área de confort. Bueno, alguien que está en su área de confort, la que sea, partidaria, laboral, matrimonial, la que sea, no le pidas elaborar porque te va a decir, no me jodas, ¿viste? Bueno, pero de vez en cuando hace catarsis, ¿viste? Putea o qué sé yo, no sé. Sirve, pero si se acota eso, hasta te digo, se viene en contra, ¿viste? Claro, porque termina siendo una consolidación de los... Exactamente. ¿no? Son capas ahí que se van...
Y aparte porque se repite como mecanismo, tal cual. catarsear y no se avanza. Bueno, ¿no? El penúltimo libro, o antepenúltimo, no importa, que se llama Cultura Represora de la queja al combate. Porque la queja... ¿El tuyo? Sí, mío. Creo que sí. Sí, fue tuyo. Sí, la queja es la catarsis. Y vos fíjate que cuando se habilita el libro de quejas, esto lo estoy pensando ahora, es como que la catarsis hasta tiene un libro. Sí. O sea, escribí el libro de quejas. Bueno, una vez el peaje de Ezeiza me llamó una empleada, a los 6 meses. Vos sabés que tuvo una crisis de nervios. Porque ¿Quién? ¿La empleada? Sí, porque yo le empezaba a hacer... No, lo que pasa es que yo, bueno, todo mamarracho, todo. Pero claro, el libro de quejas se habilita. No se habilita el libro de protesta, porque la protesta es la queja colectiva, ese libro no existe, y mucho menos el combate. Está bueno eso. Sí, yo en general digo cosas buenas. Sí. La protesta es la queja colectiva. Y después falta el tercer paso, que es el combate. Palabra que vos la decís y te miran raro, pero el combate es combatir con ideas, con lo que tengas, con lo que puedas, ¿viste? Qué sé yo. Pero entonces yo digo, hay muy poco, no hay combate. Protesta hay algo, pero hay demasiadas quejas, ¿no? Te quedas en la queja y no hay problema, quejate. Sí, que por ejemplo las asambleas, ¿cómo se llaman? Las audiencias para las empresas privatizadas, las audiencias públicas, son al cohete, son una catarsis. Exactamente. Bueno, eso que vos decís, ¿no? hay muchas movilizaciones que quedan solo en catarsis. Exactamente, no exactamente. Hay, bueno, pero exigencia... es que la catarsis es el gran negocio de la derecha. Pero yo siempre digo, la derecha siempre tiene razón, pero es una razón represora. Eso es un título, la catarsis es el gran negocio de la derecha. Sí, porque si no, es mejor que explote controlado, ¿viste? Como viene la habilidad explosiva, hace la explosión controlada, ¿viste? Te ponen la perimetral, ¿no? Y ahí sí, decís lo que quieras, ¿viste? No importa, si total no te vamos a dar bola, ya lo sabes. Ahora, si la cosa pasa como pasó, que te digo, hace mucho que no me indignaba tanto, con los vecinos de Constitución, Solís 1841. A las 5 de la mañana, a 30 familias le mandan la policía. La policía de la ciudad los sacó a patados. Y yo hoy me enganché con el tema del carro hidrante. ¿Qué tiene que ser un carro hidrante donde hay gente que vive, niños discapacitados, mujeres que hace 30 años están pagando un alquiler? ¿Qué hace un carro hidrante ahí? ¿Qué hace un carro hidrante? Entonces se me ocurrió, porque siempre a veces todavía se me ocurren cosas, la transformación no para. La represión tampoco. Entonces, bueno, sí, la consigna que tiene la reta de la transformación no para. Yo se la tomo, pero la represión parece que tampoco. Entonces, bueno, viste, eso ahí está bien. Yo ahora estoy haciendo catarsis. Sí, un poco. Fíjate, claro, hago pero catarsis. Bueno, está bien. Les agradezco que me hayan invitado si hago catarsis. Pero, bueno... pero con ideas, con ideas. No, pero un segundo paso, elaboración, me voy a acercarlo, voy a tratar de conocerlos, llevarlos al programa. Porque yo escuché a una de las vecinas y también hizo catarsis, pobre, desesperada. Porque además es un negocio miserable, ¿viste? Les cobran fortuna. Si tenés chicos no podés ir, si tenés mascota no podés ir, si tenés... ¿Qué es una pensión? No, es un edificio de departamentos. Ahí hay un gran mayorista que yo no sé si no es el padre de un vecino mío que se está muriendo. Si es así, lo voy a tratar de celebrar la muerte. Pero hay un gran... en Constitución, ¿viste? Que hay... 1 o 2 hoteles que son todos esos hoteles de pasajeros, demás. Bueno, se empezaron a subalquilar a precios vil. Es una locura. Claro, no piden garantía, no piden esto, no piden esto. Pero cada vez más restricciones, ¿viste? Hay carteles, niños no, discapacitados no, es terrible. Ahora, lo del carro hidrante me superó. Realmente, un carro hidrante, dejate de joder, lleva asistentes sociales, trabajadores sociales, habla con ellos. A ver, bueno. 5 de la mañana, ¿viste? Nah. Bueno, ante esa bestialidad, porque no sé qué otro nombre ponerle, aclaro que me indigné también con lo del desalojo de Guernica, ¿no? Pero todo eso es... nosotros hablábamos recién del nomadismo, ¿no? Que tiene una cierta cosa romántica. Pero una cosa es el nomadismo, otra cosa es el desamparo. Sí. Sí. El desamparo, ¿viste? Realmente yo la verdad que... tuve algunos problemas en mi vida, pero el desamparo nunca lo viví. Como el hambre nunca lo viví. Por ahí apetito, sed sí, una vez en la cancha mucha sed. Pero el hambre no, el desamparo tampoco. Entonces yo trato de hacer un esfuerzo de mimetizarme, ¿no? Y realmente es desesperante. Ahora,
que alguien pueda ordenar ese operativo, que haya una jueza que haya ordenado el desalojo, desde el 2007 que estaba la causa parada. Desde el 2007, Solís 1841, 2007, y de pronto resucita, como el extraño caso del señor Valdemar, que escribió Edgar Allan Poe. No sé, volvió a la vida. ¿Cómo volvió a la vida? Bueno, indignante. Hasta ahí. Muy bien. Desembarcamos en este tema, no veníamos por esto, pero bueno, viste cómo son los supermercados, que te vas por una cosa y te llevas un montón. Sí, era la asociación libre, sí. Antes de empezar, veníamos con la idea de desembarcar en la catarsis. Queríamos hacerle un pequeño homenaje a alguien muy importante, como fue Héctor Polino. El amigo Polino, la verdad que muy emocionante. Vos tuviste una gran historia con él, ¿no? Sí. Y un hombre querido por la sociedad, más allá de por ahí algunas roscas partidarias donde siempre pasa. Sí, pero no, terrible. Sí. Para la sociedad lo apreciaban mucho los jubilados, los consumidores, los luchadores, los cooperativistas. No, y además fue el legislador del año. con él? Y yo lo conozco del 81 a Polino, era ya muy amigo de mi padre. ¿Ah, sí? Sí. Siempre me decía Enrique, incluso cuando cumplí 70 años. ¿Que era el nombre de tu papá? Sí. ¿Ah, sí? Sí, no, me caía muy bien. Después se rectificaba, se llenaba de culpa, bueno. Pero desde el 81, en ese momento existía la Confederación Socialista Argentina, el socialismo estaba muy dividido, más por enconos personales que por cuestiones ideológicas. Simón Lázaro, Esteves Boero, Inda, viste, todos pesos pesados. Sigo siendo muy amigo de Masiteri, que vos lo conocés. Sí. Él era el Partido Social, auténtico. Nombre que siempre porque entonces los demás no son auténticos, es ser malquilombo. Bueno, auténtico 1/1, auténtico /2, bueno, somos todos auténticos. Tipo auténtico bis. Sí, triste. Bueno, pero tuve con él una relación entrañable, ¿no? Lamento mucho no haberme enterado que estaba enfermo. Sí, la verdad que fue una sorpresa para todos. Bueno, sí, no. No fue repentino. No, desde marzo que mal, y una cosa dolorosa, que es dolorosa, que es no reconocerlo en el ataúd. Para mí no era Polino. Ah, mirá. No era Polino, directamente no era Polino. Ah, mirá. Y mirá que porque estaba igual, Estuvo igual. Impresionante. Pasó el tiempo. Sí, Viste que nosotros ahora vamos a poner unas fotos acá en la edición, que son estas de cuando él apoyó la primera empresa recuperada en Florencio Varela, la cooperativa General Mosconi, y hoy vos lo veías. ¿Qué año fue? Eso fue en el 86. Bueno. 1986, cuando era secretario de Acción Cooperativa. Y en el mismo año, el 1 de mayo, se funda Ático, la cooperativa que yo fundé, que él hizo un pronto despacho para darnos la carta constitutiva, y la cooperativa que yo disolví el año pasado, a fin del año pasado, fue todo un gran momento ese. Sí. Un gran momento, ¿no? Porque el cooperativismo, el socialismo autogestionario, las empresas recuperadas, tienen toda una cosa en común muy fuerte, ¿no? Yo digo, lo fundante es lo mismo. Ahora después, ¿por qué se atomiza todo? ¿Viste? No sé. Bueno, lamentablemente eso es lo que nos pasa. Pero Polino se mantuvo en una coherencia entonces. Sí, totalmente. ¿no? Eso es lo interesante, y por eso yo creo que hay que... Ya sé que siempre los homenajes hay que hacerlos en vida. Polino los tuvo, los homenajes en vida. Lo que hay que hacer es reivindicarlo hoy. Sí. Es un faro de la Argentina latente. Pienso que sí. Por su coherencia, ¿no? Y buscarle... Mira, los principios del Partido Socialista, del Partido Socialista, no el auténtico, es un homenaje a Mario. Del Partido Socialista son vigentes, ¿no? Son vigentes, y realmente era un socialista de tiempo completo, ¿viste? Yo siempre lo conocí con el mismo traje, el mismo peinado, la misma mujer, aunque tuvo una y después tuvo otra, bueno, le duraba todo a él, ¿no? Y vos es que me hacen acordar, ¿no? Este programa tiene esa virtud. Yo tuve en una radio una disputa con él, así amistosa, ¿no? Porque él decía el cooperativismo es un valor. Yo decía, no, el cooperativismo no es un valor, es un dispositivo. Porque el tema del valor, de los valores, es peligroso, ¿viste? Es peligroso, porque entonces entras en una lucha como a ver qué valores son primario, secundario, terciario, ¿viste? El cooperativismo es un dispositivo, para mí, absolutamente justo, donde de cada cual según su trabajo, a cada cual según sus necesidades, perfecto,
pero ponerlo como valor así, no sé, empezás a caer en la moral, y la moral siempre termina en el dogma, y el dogma es territorio de la derecha, ¿viste? O sea que, pero fue, bueno, una discusión así, amable, ¿no? Era muy difícil pelearse con Héctor. Sí, Era y realmente, bueno, fue varias veces elegido el mejor diputado por la cantidad de proyectos presentados. Fue 3 veces seguidas diputado. Siempre por la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. ¿Te acordás de alguno de los proyectos así importantes? La verdad que no, pero hoy estuve con la hija, que hacía mucho que no veía, Verónica, y con Ana, la compañera de toda su vida. Bueno, seguramente dejó un archivo interesante ahí, ¿no? Claro. Muy interesante, que habría que ver cómo ahí está. Eso trabajémoslo. Argentina latente. Argentina tiene latente. Que recibir parte de ese archivo desde ya. Porque vos sabés que nosotros no solamente tuvimos esa relación cuando empezamos con las empresas recuperadas, después lo mandó al Barba inmediatamente a que conociera la experiencia de Mondragón. Yo estuve con el Barba. ¿Allá? Yo con el Barba estuve en la misma habitación. Ah, mirá, cuando fue. Sí, claro, un mes en Madrid. Lo odié al Barba porque roncaba. No, fue terrible. Fue terrible. ¿Qué era esa experiencia? Fue que traumático. Sabemos que aparte de eso, Mondragón es la experiencia cooperativista vasca. Toda la economía vasca está basada en el cooperativismo. Entonces, ni bien se hizo la Mosconi, que la hizo el Barba allá en Florencio Varela, lo mandó Polino cuando era secretario de Acción Cooperativa. Pero en realidad no fue Polino, de ser sincero. El Instituto de Cooperación Iberoamericana habilitó becas en toda Latinoamérica. Polino no sé cuántas tenía, me preguntó, ¿vos querés? Bueno, yo dije que sí y me costó en mi segundo divorcio. ¿Así? ¿Por los ronquidos del Barba? No, daños colaterales. No, teníamos un tema de pareja muy complejo y yo vengo un día y digo, me voy a Madrid. ¿Cómo? No, entonces empiezo. ¿Pero por cuánto tiempo te ibas? Un mes. Ahí era tan grave. Sí, parece que venía cascoteado. Las experiencias internacionales generaron eso. Bueno, pero los daños colaterales se hicieron. Mirá lo que te voy la primicia que te voy a dar, a ver, vinculado a este tema del socialismo, porque todo esto nosotros no lo hacemos solamente por homenajear, sino para, ya sabes, en Argentina Latente nuestra cuestión es mantener, claro. viste, la llamita prendida de todas estas cuestiones de la gente buena que tuvo la patria, o la nación, o el pueblo, según como se quiere decir. Y el otro día hablando con Basitelli, y ahora le dije, bueno, dame la fuente, porque esa me dice, ¿vos sabés que en el año 45 Perón quería llevar en la fórmula a Alfredo Palacios? Sí. Le digo, mirá, eso que me acaba de decir no lo había escuchado nunca, no sabía. Me dice, sí, y Palacios quería, pero adentro del partido no lo dejaron por el tema de que era el líder fascista, toda esa historia. Todo. Pero la verdad que eso no está recordado, me parece, dentro del socialismo y tampoco dentro del peronismo. Pero lo cual demuestra que la discusión entre peronismo y socialismo es fundante. Bueno, hoy leí muy rápido unas cosas de William Cook, ¿no? En relación a esto también, ¿no? Ajá. Que también, no sé, ustedes saben más que yo de esto y otras cosas también, pero me parece que también es un olvidado yo William Cook, en el sentido de todo, que Cook le propuso a Perón después de la Libertadora ir a vivir a Cuba. Sí, eso sabía. Sí. Y a partir de, bueno, yo no me acordaba la detención de Cook, su ida a Chile, después a Cuba, bueno, todo ahí, hay mucho ahí. Y yo creo que no debe ser casual que sea olvidado, ¿no? Está planificado. Yo lamento mucho, porque realmente ayer con Irene Antinori fuimos a visitar a Vicente Citolema, estaba Regina obviamente, y en un momento Regina me dice, pero ¿a vos qué es lo que te gusta? ¿Viste? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que me gusta? Porque claro, ¿viste? Yo critico. Palo. Entonces le dije, primero me gusta Vicente. Bueno, sos un demagogo al final. Totalmente. Lo que pasa es que no he tenido el medio para germinar. Bueno, pero realmente lo que me gusta es la lucha popular, la pelea, el enfrentamiento, pero en serio, digamos, aunque sea con la palabra, ¿viste? Porque realmente escuché mucho al compañero de la entrevista anterior, me pareció muy interesante, muy interesante. Pero ha habido canales de complicidad infinitos. Hoy Morales, por ejemplo,
gobierna con el apoyo del PJ. ¿Y si el vice es de Massa? Bueno. El vicegobernador es un hombre de Massa. Vos decís, el peronismo tiene presa, no le eches la culpa a Cambiemos, porque es el peronismo que hoy está. Bueno. Todo eso se tiene que decantar. Y se va a decantar, Bien. pero no bien, ¿viste? Porque si al final, imagínate un balotaje entre Massa y Macri, ¿viste? Está bien, obviamente. Yo lo voté a Scioli en el balotaje contra Macri. Me costó hacer un trabajo que todavía lo estoy padeciendo, porque como la izquierda mandó votar en blanco, yo escribí votar en negro. ¿Ah, sí? ¿Escribiste eso? Sí, para apoyarlo a Scioli. No me salió bien. No te salió bien, pero el título estaba bien. Claro, votar en negro, ¿viste? Ahora, hay que reconocer que Recalde, cuando estaba el hijo de padre. Recalde hijo, sí. En Capital mandó votar en blanco también. ¿Ah, sí? Sí, no, yo me olvido de todo, inclusive me equivoqué, pensé que era sobre Sánchez Bustamante y estaba como nómade dando vueltas. Si no hubiera sido por el WhatsApp no llego. No sé por qué me quedó que era es en Perón. Perón, la entrada de la radio. Bueno, si hay otra, prometo no perderla. Pero y bueno, ahí realmente ante la polaridad, y vos lamentablemente, bueno, es lo de la protesta, podés protestar, pero votás al menos malo o al menos peor, o qué sé yo, ¿viste? Ahora, Scioli era invotable. Pues es que, yo no te voy a decir que recorro el país, como dicen algunos, porque no tengo los medios, pero toda la gente de la provincia de Buenos Aires que yo conozco, toda, no lo votaban a Scioli. Es decir, no es que la votaban a María Eugenia, ¿no? Vidal. Claro, no lo votaban a Scioli. Porque había sido tan desastrosa la segunda gobernación especialmente. Y además Scioli también vino de la derecha. O sea, yo digo, no había nadie mejor. Eso te digo, pero de onda, ¿no? Es decir, después de 12 años no había nadie mejor que Scioli, un tipo que vino del menemismo, que Menem lo rescató porque era deportista. Es como poner a Palito Ortega, si no tenés otra cosa. Guillermo Robledo, por ejemplo, alguien. No sé qué. Pero hay, si está en esto que vos decís de que se va a decantar, yo digo, hay un componente social, ¿no? En el pueblo argentino que hace difícil la decantación de estos personajes. ¿Por qué sucede que siguen estando los mismos personajes, más allá de tener todo el dinero para hacer la publicidad que quieran, campaña y todo? O sea, son personajes muchos que está demostrado que realmente cometieron delitos. Entonces, por ejemplo, totalmente. ¿Cómo es que no se reacciona y se lo sigue votando? Mira, yo creo que hay de todo. Hay parte que reacciona, se va al voto bronca, que para mí es mayoría y va a volver a ser mayoría el año que viene. Parte que sigue en la esperanza en que el peronismo, vos ves peronismo y ves esperanza a nivel de base, no a nivel de la dirigencia. Bueno, estás en esa, pero tenés un bombardeo muy terrible, ¿no? Muy el otro día veíamos la plata que gasta Larreta por día, me lo decía el Observatorio de la Ciudad de Buenos Aires. Jonathan Valdivieso, sí. Bueno, cruzado. 3 millones de pesos por día de propaganda gasta la renta. Claro, sí. O sea, 3 millones de pesos por día. 29 eran. 29 millones de pesos. 29 millones de pesos por día. Vos lo tradujiste después a dólares. Sí. O sea, 29 millones de pesos por día. En el hacer la cuenta en dólares son 300, es $1 millón por mes en propaganda. En 30 días, hay que hacer las cuentas. Bueno, son cifras millonarias, lo que sea. No, delirio. Contra eso, y que no es solamente la propaganda a favor, es la propaganda para que otro discurso no circule. Porque los tipos pagan la omisión también de otros discursos, ¿no? Obvio. Y entonces, ahí es lo que hablábamos recién con ella, ¿viste? De que hay que plantearse alguna estrategia de desobediencia civil. Bueno, sí. Eso, Argentinidad Latente tiene, para poder encender los faros, tiene que encender los faros, mostrar tipos como Polino, como como todos los que venimos hablando, pero una acción que diga, bueno, muchachos, así como planteamos el referéndum popular, que sería el mecanismo natural, si no se gana, hay que ir a la desobediencia civil. Y sí, algo que... Por ejemplo, al apagón, no mires más. Recién lo hablábamos,
no mires más los medios y menos los reproduzca, porque encima la gente reproduce por WhatsApp, por todos lados, te manda la tapa de los diarios. Pero ¿cómo se entiende que incluso figuras más importantes de la política se comunican por Twitter? Es el cuarto poder del Estado. El Twitter, es increíble. Lo dijo en Twitter, lo bajó en Twitter, declaró en Twitter. Yo te digo, no sé. Yo me imagino a Alfredo Palacio tuiteando, imagínatelo. Sí, de tres reglas. Es una locura. O sea, ahora todo pendiente de los Twitter. Sí. En tren de imaginar, por ejemplo, cómo tendría que ser candidatos diferentes. ¿Qué diríamos? Como para poner en la pantalla de la persona. Si se anulan las PASO, la cosa es claramente direccional. No importa quién dirija y a quién elija, pero las PASO tampoco garantizan nada. Pero, por ejemplo, padrones abiertos, así que cada uno que se vote por común, no sé cómo sería. Pero es cierto que el componente, a ver si lo digo bien para que nadie se enoje mucho, autoritario, jerárquico en el pueblo es altísimo. ¿Pero eso es culpa de la niñez? Vamos a la otra parte, porque nos quedan 15 minutos. No, hoy lo invitamos para hablar de un artículo maravilloso que escribió sobre... infancia y subjetividad. A ver, trata de enganchar eso con la pregunta de Sonia, a ver si se puede, ¿no? Si no... Bueno, sí se puede, todo se puede. La familia es una organización jerárquica. Por eso yo no hablo más de familia, hablo de familiaridad. Porque familia, aunque vos lo adjetives, familia monoparental, familia, es familia. La familia viene, nosotros somos occidentales, cristianos, pero porque somos romanos. Nuestra herencia es romana, el imperio romano. No es muy grato, pero es así. Entonces, familia son los sirvientes, ¿viste? Está el patriarca, que puede ser, no importa el género. El patriarca, si lo patriarcal, yo digo esto con todo respeto, me pueden insultar, pero para mí el patriarcado no tiene género. Es una forma, es una lógica autoritaria y jerárquica. Eso es muy fuerte lo que acabas de decir. El patriarcado no tiene género. Para mí no sé, por ahí la Thatcher, que yo era un patriarcado conservador, no sé qué género era la Thatcher. La Burrich, claro. la Patricia Burrich es un... Bueno, no sé qué género es. Habría que ver cuál es tu identidad autopercibida, ¿viste? Porque por ahí te dice, bueno, no sé, pero yo creo en eso. Si alguna vigencia tiene el tema de la discusión sobre el patriarcado, es la lógica que involucra. Y la lógica que involucra es jerárquica y de poder, y autoritaria. Claro, pero jerárquica. La palabra jerarquía a mí me pega mucho porque yo opongo a la jerarquía la asimetría. ¿No? A ver, opones asimetría, la jerarquía. Lo jerárquico y lo asimétrico. No creo en lo horizontal, perdón, ya a esta altura de la vida. Sí. Pero, por ejemplo, pensemos acá, la radio, todo. Es asimétrico, no es lo mismo el que está en los cosas que ustedes que están conduciendo, que yo que estoy invitado, no es lo mismo, pero no es jerárquico. Porque si fuera jerárquico, usted me pone en papel, contesta esto, hace esto, tiretero, bueno, yo no duraría, no sé cuánto duraría en esas condiciones. La reunión que tuvimos de Argentina Latente fue asimétrica, no todos tenían el mismo conocimiento, pero no jerárquica. Porque lo jerárquico es el territorio donde la derecha se siente cómoda. La máxima expresión, seguramente habrá otras, es Luis XIV, el famoso "el Estado soy yo". Más claro que eso, no sé. Yo sé, una sinceridad total. Y bueno, este tema de la bajada de línea, que existe en la derecha, en la izquierda, en el medio, de la bajada de línea, mirar para arriba, ¿vale? A ver qué me dicen. Bueno, es jerárquico. Entonces lo jerárquico tarde o temprano empobrece, porque viste, por eso a mí me preocupa a veces. Yo te comenté hoy, te mandé un WhatsApp privado sobre si conoces a tal personaje, ¿no? Porque en otro grupo que estoy, medio así sorprendido todavía, es un ritornelo, es la idealización de lo que fue, que por ahí fue muy bueno. Yo no voy a discutir si Perón, Evita, Mercante, no me interesa, pero no puede vivir de eso. No puede. ¿Cuál es la propuesta actual? Acá, bueno, hoy en mi programa de radio se lo dije a uno de los entrevistados. Dije, bueno, pero porque dice Lula es Perón. Sí, pero nosotros tenemos a Perón. No está, no es candidato, murió, ¿sabes? Bueno, qué sé yo. Lula, no. Entonces, ¿y quién sería Lula acá? Y ahí, bueno. Y ahí empezás a retroceder en chancleta, ¿viste? No sé quién es el Lula acá, que me parece que no hay. Pero bueno, entonces, ¿cómo puedes comparar
del proceso de Lula, cuando nosotros, en el mejor de los casos, que no sé si es un caso, porque dicen somos los mejores, pero no dicen que somos buenos, es otra cosa ser bueno que ser mejor. Bueno, Massa, o algo peor. Digo lo de Massa. Hablando de Lula y Massa. Sí. No, yo quiero que hable de los niños. No, sí, ahora sí, pero se me ocurrió algo porque lo involucra a él. Cuando él fue a llevarle a Lula una carta. Sí. Que no es menor, ¿eh? No es menor esa carta. Con mi hijo. Porque, seguro. Hay un hecho histórico que hay que dejarlo bien registrado en los archivos. Pues es que cuando fue ahora Massa a Estados Unidos, por eso lo digo, una de las cosas que le pidieron, Estados Unidos le pidió a Massa que a Alberto Fernández interceda ante Lula, porque no tiene diálogo. Esto es posta, de adentro, lo conozco, porque no habla con Estados Unidos Lula, porque considera que tiene pendiente la cuenta de Dilma y de su cárcel. Claro. Y tercero, tu carta, Lula. Dice. Estaban preocupados por la carta allá, de la carta que le dejó Alfredo Grande. Le preguntaron, ¿pero ustedes lo mandaron? Por eso te digo. No, pero en serio es... ¿a dónde va Lula? ¿Qué hace Lula? Acá tiene que rebotar y obviamente, como decís, Massa no va a ser el rebote. Pero no es lo mismo estar al lado de Lula, estar al lado de Chávez, que ser Chávez o ser Lula. No es lo mismo, ¿viste? No es lo mismo. Yo tengo un amigo que baila tango, pero yo no bailo, ¿viste? Basta. Ahora, volviendo a lo de Chazóña, que tiene toda la razón. La estructura jerárquica. Entonces, la niñez de hoy, hace más de 40 años que Alberto Morlaquete decía el hambre es un crimen, el Movimiento Nacional Chico del Pueblo, que es muy fuerte, ¿no? Porque decir el hambre es un crimen es una masacre planificada, ¿no? Entonces, hay dos opciones, o el desamparo total o entrar en una estructura jerárquica. Por ejemplo, los hogares. Alberto Morlaquete se peleó con los celadores de ciertos hogares de niños porque los violaban sistemáticamente. O sea, no son solamente los curas pedófilos, ¿no? No. Pedófilo, te va. Entonces, el niño, la niña, el niñe, son esas dos opciones. O sea, ¿quién quiere que te mate? ¿Drácula o el lobizón? Es decir, el desamparo total, los chicos cartoneros, intoxicados con metales pesados. Yo escribí un artículo, pero ya no me acuerdo ni cómo se llama, de los chicos pisando metales pesados, viste, que le entran en el cuerpo, pero mucho antes que se hablaba de extractivismo, ¿no? Todo el tema del riachuelo, la cuenca, entonces metales pesados, viste, encontraban más plomo que en una armadura en la sangre de los chicos, viste, una cosa infame, ¿no? Entonces los pibes tienen o el desamparo total o alguna estructura jerárquica. Cuando son más grandes, los que sobreviven, la estructura jerárquica es el narco. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo se construye una subjetividad de tal manera que un niño, niña, niñe acepte una estructura jerárquica? Es más, la fomente. Bueno, para mí el punto básico es las famosas necesidades básicas y satisfechas, que se dice muy alegremente, pero implica es una condena al hambre crónico. Porque además que el hambre es una situación aguda, hay un hambre crónico. O sea, come todos los días, pero sigue con hambre. Es desgarrador pensar que una persona, sobre todo si es un niño o niña, pueda comer y seguir con hambre. ¿Por qué no come lo suficiente? Sí, o la calidad, ¿no? En la cantidad y en la calidad, obviamente. Y en el entorno afectivo. ¿Vos sabés? Bueno, ese es el otro hambre. El hambre de amor, hambre de cariño, Bueno, hambre de caricia, hambre de ternura. ¿no? Es terrorífico. Bueno, y sin embargo, mira, yo en ese primer artículo cité a un psicoanalista muy importante, que en eso nadie le dio pelota, Arnaldo Raskowski, que creo que en los 50 hablaba de filicidio. O sea que me acuerdo de Arnaldo hablando. ¿Y qué concepto explicáselo? El concepto de filicidio es la matanza sistemática de los niños y de las niñas. De ahí viene la infantería. La infantería era la carne de cañón, ¿viste? Mandaban a los pibes para que lo mataran, para que se gastara pólvora, ¿viste? Bueno, el filicidio es un concepto para mí absolutamente revolucionario, que no le dieron pelota a los psicoanalistas nunca, por motivo. Y es llamativo que se hable tanto del parricidio, por ejemplo, que se excepcionan
Si Claro. nosotros pensamos en parricidio, Sí, sí. Joblender, Sí, ¿qué sí, otro sí. hay? ¿Qué otro caso hay? Sí, ahora otro caso. Ahora otro de Vive a la vuelta donde vive mi hija, bueno. vecina, le digo vecina. Bueno, pero es excepcional, porque el parricidio, como es un crimen de lesa majestad, porque es atentar contra el cuerpo del soberano, por ejemplo, Crimen de lesa majestad. Claro, los crímenes de lesa majestad son los que atentaban contra el cuerpo del soberano, y el castigo era la pena de muerte. Supongamos que se probara que hubo un intento de magnicidio contra Cristina, lo que habría que hacer es pena de muerte. Directamente. Porque se está atentando contra el cuerpo, no sé, cada uno la llamará como quiera, pero con una alta investidura del Estado. Si fueran coherentes, como no lo fueron con la Guerra de las Malvinas, porque el informe Rattenbach decía hay que fusilar a la plana mayor. O sea, Galtieri, no sé qué otros dos... Está borrado también ese, el informe Rattenbach. Todo está borrado el informe Rattenbach que lo hicieron ellos, por eso te digo, es tanto lo que habría que remover, pero a su vez tanto donde uno se puede hacer palanca. Eso me gustó, ¿eh? Y sí, hay que decirlo así, francamente. El otro día leí, uno se intoxica, pero un alto garca, ¿viste? Bueno, estoy viendo un video sobre el reseteo del capitalismo, que supongo lo habrás visto 20 veces, pero bueno. Un alto garca decía, yo creo en la lucha de clases, y también creo que la estamos ganando. Pero es tan claro, ¿viste? Es tan claro que yo no sé cómo del otro lado, o sea, del lado nuestro, hay dudas de eso. ¿Cómo puedes negociar con Soros? ¿Viste? No existe la posibilidad de una negociación libre. Entonces se hacen pequeñas concesiones, bueno, qué sé yo, hoy estaban los obreros tabacaleros por el tema de que las empresas no pagan el impuesto mínimo, entonces, bueno, está bien, están ahí frente a la FIP. Bah. Pero es así, yo siempre digo, lo que para la izquierda es un problema, para la derecha es una solución. Entonces la derecha es una solución al hambre, porque además ya está. Están en un recital. Están en un recital, el presidente necesita. Los quiero, las quiero. Los quiero a todos. Médico a la derecha, médico a la izquierda. Eso para los que nos nos ven, nos están haciendo detrás en la pecera, nos hacen señales, no de humo, señales de luz. Ay, por un segundo nos iluminaron. Sentí que éramos Queen, ¿viste? La sombra de Queen llegó. Bueno, qué buena es la película sobre Queen. Sí. ¿La vieron? ¿Cuál? Sí, de su vida, sí. ¿Cómo se llama? ¿La Rapsodia? Rapsodia. Sí, es buenísimo. Película. Bueno. Nosotros seguimos, decirle que vengan y le prestamos acá el lugar, no hay problema. Sí, mirá. ¿Ves? Ahí está. Bueno. Pero faltan 2 minutos, ahí dice 58. Pero tiene que preparar el estudio. Sí. Bueno, pero la tenemos que seguir. Yo estoy... grande. Pero será la comisión de homenaje a Polino. Sumame. No, sumame no. La coordino yo. Coordinada vos. Dame el placer. Sí, no, por eso. Te corresponde la coordinada vos, nosotros te asumamos todo y pongamos eso ya te digo, de juntar, de volver a juntar al peronismo con el socialismo y al socialismo con el peronismo. Bueno, porque si es verdad vos conocés esa locura que yo digo siempre, ¿no? A ver. Todo el mundo me dice que estoy con esto loca. terminamos y nos echan ahí la tribuna de Queen. Un peronismo no macartista y un socialismo no gorila. Eso es así sencillo. Sencillo. Es fácil. Bueno, Perón, fíjate, hace 75 años lo estoy estudiando. Bueno, nos vamos y seguimos. Samba y Nina preguntan. ¿Qué es programar? Nosotros lo sabemos. Hoy responden Carolina Haddad, coordinadora de proyectos técnicos, y Diego Slezak, doctor en ciencias de la computación de la UBA, CONICET. Programar es la forma de hablar y dar instrucciones a una computadora o a cualquier dispositivo para que haga lo que queremos y nos ayude a resolver problemas. ¿Cómo es eso? Veamos un ejemplo. ¡Fua! ¡Qué lindo! ¡Un autito! Lo programamos con la computadora para que avance hacia adelante. ¿Y ahora? ¿Me tengo que mover? No, quédate ahí. Lo que pasó fue que apareció un obstáculo y ahora podemos programar para superarlo. En lenguaje de código le damos nuevas instrucciones. Siempre avanzar. Si aparece un obstáculo y chocaste, retroceder y girar 90 grados. Y de nuevo avanzar.
¡Increíble! Ahora los autitos van a andar siempre bien. Y esto es solo una muestra. Usamos la programación para el funcionamiento de muchísimas cosas. Desde un dron súper veloz. ¡Lo estoy manejando! ¡Digo, programando! Hasta un lavarropas. ¡Yujú! ¡Qué divertido! ¿Y hay que ser grande para aprender a programar? A la edad de ustedes, pueden aprender jugando. Y en el futuro programar puede ser un trabajo con oportunidades infinitas. En las aplicaciones para teléfonos, diseño gráfico, robótica, animación, videojuegos, ingeniería espacial. ¡Me encanta! ¡Ya quiero aprender! Gracias, Carolina y Diego. De nada. Ahora ya sabemos lo que es programar, Samba. El niño que lo sabe todo. Lo programé para bailar. Eso yo ya lo sabía. El 25 de noviembre de 1969, y con los turbulentos días que se vivían en la sociedad de entonces, John organizó una conferencia de prensa para dar a conocer que renunciaba a su reconocimiento de miembro del Imperio Británico y expuso sus razones. No estaba de acuerdo con las políticas de los gobernantes con más poder en el mundo, y es lo que plasmó en unas líneas enviadas a la reina, al primer ministro Harold Wilson y al secretario de la Cancillería Central, junto al premio que se le otorgó 4 años antes. En la nota criticaba el intervencionismo de Occidente en tierras ajenas, específicamente la de Gran Bretaña. Dijo que había escuchado lo que estaba sucediendo con la participación de Inglaterra en la guerra civil de Nigeria y se horrorizó por el respaldo del Reino Unido al gobierno nigeriano. Después de escuchar sobre las atrocidades que le ocurrían a la gente de la separatista Biafra, Lennon dijo que comenzó a avergonzarse de ser británico. Al devolver su MBE de manera pública, esperaba llamar la atención sobre el conflicto y sobre el apoyo del Reino Unido a la guerra de los Estados Unidos en Vietnam. As a protest against violence and war, especially Britain's involvement in Biafra, which most of the British public aren't aware of, because all the press, TV and radios slant all the news from Biafra. All the stuff I learnt on Biafra from journalists, off-the-cuff folks, is a different story, and I began to be ashamed of being British. And I'm a patriotic nationalist, if the truth were out, and Yoko can vouch for that. I'm always fighting about what Britain invented, radar, and what all the different things we've done. But every day I just began to worry a bit more about it. And I was going to send the MBE back anyway. I could have done it privately, so the press would have found out anyway. He would have been here a week later instead, less impact. Como John sabía que en 1965, al recibir el MBE, se había generado tantas opiniones a favor y en contra, todas yendo a los extremos, esta vez dijo: mucha gente que se quejó de que obtuviéramos el MBE recibió el suyo por heroísmo en la guerra. En cierto modo, fue hipócrita de mi parte aceptarlo, pero me alegro de haberlo hecho, porque realmente 4 años después pude usarlo para hacer un gesto. Además de ello, John tuvo tiempo de bromear para suavizar las cosas como era su costumbre. En la misma nota que hacíamos referencia que envió junto a su antiguo premio, incluyó las siguientes líneas: Su Majestad, estoy devolviendo mi MBE como una protesta contra la participación de Gran Bretaña en el asunto Nigeria-Biafra, contra nuestro apoyo a Estados Unidos en Vietnam y contra el Cold Turkey, que está bajando en las listas.